riesgo. Y las preguntas van relacionadas con la edad del paciente, el historial de vacunación, si es correcto o no. Y hay que preguntar la historia reciente, si ha estado la mascota en una carrera, en un parque para perros, en una guardería, en un refugio de animales o en un lugar similar en el último mes. Si el paciente viajó a otra área, otra zona del país, donde conocemos que hay infecciones activas por alguna enfermedad. Y si están enfermas otras mascotas en el hogar, eso hay que preguntarlo. Y luego dos grandes grupos de preguntas, una relativas a la parte gastrointestinal, por tanto, si hay vómitos agudos o si hay diarrea aguda, definida esta diarrea como 3 o más deposiciones sueltas durante las últimas 24 horas, o si hay episodios de diarrea con sangre, tanto melena como hematoquesia. Esto hay que hacer las preguntas correctas. Y en relativo a la afección respiratoria, si hay tos o si hay estornudos, tos de forma aguda. Y si existiera fiebre, si eso se conoce. Digamos que con estas preguntas debe estar protocolizadas en el momento de atención y en el momento de la cita previa. Cuando recibimos a esos pacientes que son sospechosos, porque en principio todavía no lo hemos atendido, de enfermedades infecciosas, estos pacientes no deben permanecer en la zona de recepción o en la sala de espera. Estos pacientes deben ser evaluados antes de entrar al edificio y, por tanto, el mejor sitio donde pueden estar es dentro de un transportín o en el propio vehículo, hasta avisarnos y que en ese momento pueda entrar. Los transportamos de inmediato a una sala de examen o si tuviéramos esa posibilidad, que ahora lo vamos a hablar, de un área de aislamiento específica dentro de nuestra clínica. Debemos, después de que ese paciente haya ocupado ese espacio, debemos de limpiarlo, desinfectarlo, toda la zona de espera donde haya pasado, y debemos asegurar que ningún nuevo paciente que pase por esa instalación, por ese pasillo donde ha pasado, o esa sala de espera donde ha estado, o esa consulta donde ha sido atendido, se infecte con esta enfermedad que nos haya podido traer a nuestra clínica este paciente infectado. Por tanto, una guía de buenas prácticas es la aplicación de una cita previa y el triaje telefónico. Debemos clasificar a nuestro paciente por los motivos de consulta. A modo de ejemplo, un perro que sea menor de año y medio, que se presente con diarreas, con vómitos y que además tenga leucopenia, pues muy sospechoso de parvovirus, ¿no? O un perro que se muestre con ictericia, pues muy sospechoso de leptospirosis, ¿no? Lo mismo ocurre con el protocolo de atención, ¿no? Nosotros debemos ser bastante explícitos a nuestros clientes cómo trabajamos en nuestra clínica, dar las instrucciones en la sala de espera, explicarles los horarios especiales de atención, las normas de visita a los pacientes hospitalizados en caso de pacientes que tengan enfermedades infecciosas. Todo esto debe estar bastante claro en nuestro protocolo de bioseguridad y también debemos hacerlo explícito mediante la actividad de comunicación con el cliente. Ayer el profesor Rodríguez Ferri ya nos hizo una pequeña introducción en base al Real Decreto 664/97, donde se clasifican los agentes biológicos del grupo 1 hasta el grupo 4, y no vamos a entrar en ello porque básicamente, bueno, lo encuentra en la normativa y ven que básicamente va avanzando, ¿no? Digamos, la gravedad de la enfermedad y la posibilidad de contagio al ser humano conforme avanza en el grupo, ¿no? A modo de anécdota, ven el logotipo, ¿no?, del riesgo biológico que se publicó en la revista Science en el año 67. Por tanto, aunque llevamos muchos años trabajando con enfermedades infecciosas, pues parece que el logotipo que sea del año 67, pues no parece que sea muy antiguo, ¿no? Vamos a hablar entre cada uno de ellos, ¿no? Digamos que la identificación de los riesgos biológicos mediante la clasificación de los microorganismos. Los riesgos de clase 2, recordamos que serían aquellos que nos pueden provocar en una enfermedad de los animales, pero que nosotros somos capaces de tratarlos, ¿no? O tener una profilaxis y un tratamiento efectivo. Ejemplos de ellos son la Borrelia, Clostridium, Aspergillus, Candida, Fasciola o Toxocara. Son pacientes con estas enfermedades que nosotros somos capaces de tratar. Estos pacientes, para que tanto los de clase 1 como los de clase 2, vamos a clasificarlos como pacientes de clase 2 o de clase 1 y le aplicaremos el código de color verde. Estos pacientes son los que atendemos habitualmente en nuestra clínica y no tenemos que tener ninguna condición especial para atenderlo. En cambio, clasificaremos en color amarillo aquellos pacientes donde están afectados por patógenos de la clase 3, que serían aquellos que pueden provocar enfermedades graves o epidemias en los animales y también donde podemos encontrar medidas profilácticas y sanitarias para controlarlo. Pero digamos que la enfermedad en este caso es más grave. Estamos hablando de brucela, yersinia, coccidioides,
Histoplasma, tenia o la propia leptospira, ¿no? Y ya por último, pues los clasificaremos utilizando el color rojo para los pacientes que están afectados con patógenos de clase 4. Pues que serían pues, estos que ven en la lista, pues Brucella, Calicivirus, clamidia, la antigua clamidófila, aunque ha vuelto otra vez, ¿no? Primero era clamidia, luego clamidófila, ahora ha vuelto clamidia. Coxiella, francisella, listeria, rabia, rickettsia o el propio virus del moquillo o los de perros con parvovirus, ¿no? Estos son bastante los pacientes que vemos en clase 4, ¿vale? Por tanto, son microorganismos que provocan pandemias o epidemias extremadamente graves en los animales y algunas de ellas pues, no tenemos un buen tratamiento, ¿vale? Aunque sí puede existir profilaxis para ello. Por tanto, esta es la clasificación. Aquí voy a hacer un paréntesis porque en la literatura científica no encontramos a veces patógenos clasificados de clase 3 y en otros listados como clase 4. Por tanto, aquí no hay una regla perfecta para incluir a los pacientes dentro si son amarillos, rojos o verdes, ¿vale? Debemos de tener dentro de nuestro plan de bioseguridad propio para nuestro establecimiento veterinario, en nuestras condiciones adecuadas y con nuestras condiciones específicas de centro, debemos tener esta clasificación diseñada para nosotros. Por tanto, esto es simplemente, como ponen en la diapositiva, ejemplos de clasificación que pueden encontrar en la literatura. Por tanto, nuestra guía de buenas prácticas sería clasificar a nuestros pacientes según los riesgos. Codificaremos con verde a los de grupo 1 y 2, que no tienen ninguna condición especial para su manejo. Los de grupo 3, aquellos que requieren barreras de protección, y ahora las vamos a ver, y aquellos de grupo 4 que lo requieren es aislamiento. Además de esta clasificación de los pacientes, hay una serie de síndromes que se recomienda su aislamiento. Todos los pacientes que vengan con diarreas y con vómitos crónicos agudos, además si se ha habido exposición reciente a otros animales con vacunación deficiente, de edad temprana, que tengan fiebre, todos estos es probable que tengan una enfermedad entérica infecciosa. Estos pacientes deberían de ser clasificados como tipo 4. Los que tengan tos persistente, estornudos, secreciones nasales, o descargas oculares de forma aguda, igual. En este caso estaríamos pensando en enfermedades respiratorias infecciosas. Si hay signos neurológicos sospechosos de rabia, estos pacientes hay aislamiento. Y la combinación de ellos. Por tanto, si nosotros vemos pacientes que tienen signos neurológicos con respiratorios o gastrointestinales, pues estamos pensando pues, en una posible panleucopenia felina y con diversos tipos de virus que son sospechosos de poderse transmitir entre los distintos pacientes que vienen a nuestra consulta. Por tanto, estos animales deben ser aislados completamente en nuestras instalaciones. Abajo tienen las recomendaciones de Guptill del manejo de pacientes que se publicó en una publicación que me gusta mucho, que es un monográfico del año 2015 que se publicó en el Veterinary Clinics de Small Animal, donde está muy bien descrito esta clasificación y la evidencia científica de todo esto que le estamos contando. También hay una lista de los agentes infecciosos en los que está recomendado el aislamiento, que es el que tienen en la diapositiva. Pues tenemos Bordetella, clamidia, salmonella, los virus del moquillo y de la influenza, el parvovirus canino y el felino, los respiratorios, el herpes virus, calicivirus, por supuesto el virus de la rabia, ¿no? Y también, no solo eso, también bacterias que sean multiresistentes, ¿no? Antibióticos o distintos fármacos, y son difíciles de manejar, ¿no? Acinetobacter, Escherichia coli, enterococo, estafilococo, pseudomonas. Estos pacientes deberían de ser atendidos como pacientes con una enfermedad que requeriría un aislamiento si es posible. Entonces entramos en el control por ingeniería, que es decíamos que es el punto donde nosotros somos capaces de controlar y aislar la enfermedad infecciosa, ¿no? Esto soy consciente de que no en todos los centros veterinarios puede ser aplicado, ¿no? Pero si tenemos la posibilidad de hacerlo, pues es la tendencia a lo que vamos. Contaba el profesor Domínguez Rodríguez que dentro de la Asociación Española, de la Asociación Europea de Establecimientos Veterinarios, uno de los criterios para la acreditación de la Facultad Veterinaria de Europa es la implantación de un sistema de bioseguridad. Entre ellos, la presencia de un área de aislamiento es una condición obligatoria. Por tanto, los hospitales, docentes universitarios, a partir de hace unos años para acá, todos
es imprescindible, si quieren estar acreditados, disponer de áreas de aislamiento como las que vamos a ver ahora, no solamente para pequeños animales, también para equidos y también para rumiantes, ¿no? Para las especies que se atiendan en el hospital físicamente. Esto requiere una inversión inicial y un diseño adecuado, ¿vale? Y esto requiere, por tanto, pensarlo muy bien. Lo ideal sería que tuvieran un acceso directo del exterior o una zona de muy poco tránsito dentro de la clínica para que no pudieran haber contaminación cruzada con estos pacientes, ¿no? El equipamiento que se incluya dentro de esta instalación debe ser de uso exclusivo. Luego lo vamos a ver, los fonendos, el material que esté dentro de esa sala de consulta de infecciosos no puede salir de ahí. Se deben aplicar medidas de higiene, de limpieza y de desinfección adecuadas a toda esa región, a toda esa área, ¿no? Y por supuesto, los materiales de construcción utilizados deben ser no porosos en los suelos, en las paredes, para poder proceder a la limpieza correcta. Y por último, tener una ventilación con presión negativa, de tal manera que, digamos que el ASBAN, las bacterias nunca salen o los virus nunca salen hacia el resto de la clínica veterinaria, sino que entran hacia el interior y salen por el sistema de ventilación forzado hacia el exterior, ¿no? Aquí voy a hacer un claro paréntesis, ¿no? En la imagen de la derecha tiene aquella imagen, ¿no? De la política con el virus del ébola en el año que hubo, donde había una biocontención de las personas afectadas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una clínica veterinaria, de un aislamiento. Por tanto, no confundir en ningún momento el concepto de aislamiento con el concepto de biocontención, ¿vale? No vamos a vestirnos de buzo en ningún momento. Vamos a ponernos una serie de equipos de protección individual y aislar a estos individuos para que no contaminen a otros. Nada más. No estamos hablando de aplicar técnicas que tenemos que usar en un laboratorio de aislamiento tipo 4 o tipo 3, para nada. El acceso debe ser controlado, o sea que no todas las personas de una clínica veterinaria deberían tener acceso al área de aislamiento, solo aquellas que tengan la formación adecuada y para poder trabajar en esa sección, y no por ser titulado estás trabajando y sabes cómo trabajar dentro de ese establecimiento. O sea, pues tienes que tener una formación específica de cómo desarrollar la actividad dentro de ese área infecciosa, ¿no? Y por supuesto, una zona previa para cambiarse. La incorporación de pediluvio y de marcas en el suelo es muy, muy útil, ¿vale? para evitar el acceso. Esto es un ejemplo de una sala previa donde a la derecha vamos a dejar la ropa sucia y a la izquierda vamos a utilizar, pues, donde nos incorporamos tanto el calzado adecuado para esa área, que es de color verde, y donde también nos incorporaremos, pues, todos los equipos de protección individual antes de entrar en las salas de área de aislamiento. Por tanto, en el diseño de instalaciones debemos tener en cuenta que debe haber lavamanos en esas consultas, dosificadores de gel donde sea necesario, también los contenedores de los residuos de material biológico en todas estas instalaciones. Debe haber una buena señalética, la cartelería, como ven en la imagen de la izquierda, ¿no? Esta es una sala de hospitalización exclusivamente para perros con parvovirosis, ¿no? En un hospital grande. Y esta sala se usa exclusivamente para esta actividad, ¿no? En el suelo debe haber líneas amarillas y líneas rojas, identificando claramente lo que es aislamiento, ¿no? De lo que es simplemente medidas de separación de esos pacientes, ¿no? Clasificados por su código de colores. Y también vemos cómo tenemos que cambiarnos, ¿no? El acceso a estas zonas deben ser separadas, ¿no? Aquí viene un poquito del debate, porque es una de las cosas más costosas que nos están exigiendo los hospitales universitarios, que son las entradas separadas para los tipos de pacientes, ¿no? Ahora mismo en los hospitales tenemos que tener 3 entradas, ¿no? Las entradas para perros, las entradas para gatos y las entradas para infecciosos, ¿no? Digamos que tenemos que tener perfectamente separados, pues, estos accesos con zonas independientes, ¿no? Para la atención, la sala de espera y la atención de sus pacientes dentro del hospital, ¿no? A su vez, las áreas de aislamiento, como estamos viendo, debe tener un buen diseño para que se puedan aislar las enfermedades infecciosas. Y no solamente eso, también debe haber con una buena jaula de hospitalización para todos los tipos de pacientes que tenemos, o sea, todos los tamaños, perros muy grandes, perros pequeños. Esto no es sencillo, ¿no? Lo mismo tenemos que estudiar el flujo de los pacientes a través de esas instalaciones, los residuos, todos los residuos de esa instalación infecciosa se consideran residuos infecciosos y por tanto
con su clasificación amarillo debe estar en esos contenedores amarillos. Y para entrar al aislamiento debemos tener un equipo de protección individual, como que estamos viendo, ¿no?, a nuestros compañeros en el momento de la inspección esto fue en Toulouse, para evitar la transmisión aérea, ¿no? Tenemos que evitar corrientes de aire, evitar que el aire acondicionado sea compartido, por lo tanto que sea de uso exclusivo, que la ventilación forzada sea con presión negativa hacia el interior de esa instalación. Por supuesto, como ya he comentado, el control de todos los residuos de ese área de aislamiento, ¿no? Por tanto, el área previa para cambiarse antes de entrar y a la salida debe ser bastante estricto, ¿no? Todo esto debe estar escrito. Para eso llegamos al punto 3, que sería el control administrativo. Les recuerdo que vamos bajando en cuanto a efectividad de la actividad del control, del romper los ciclos de transmisión. El control administrativo es el tercer punto. Se trata de desarrollar e implementar políticas de control de infecciones, protocolos escritos, donde esté escrito cómo se forma el personal, las rutinas de trabajo, los protocolos de atención al paciente, cómo se limpian las instalaciones, cómo se usan los EPI, cuál es el protocolo adecuado para la desinfección de los distintos equipos, cómo manejamos los residuos. También, como comenté al principio, la farmacovigilancia, cómo gestionamos los residuos farmacéuticos. Y recordatorios por todo el establecimiento veterinario, la señalética, las limitaciones de acceso a las áreas infecciosas. Todo esto debe estar recogido en un buen manual que tenemos que diseñar. Como guía de buenas prácticas he puesto algunos ejemplos, ¿vale?, para poder desarrollar nuestro plan de bioseguridad y por tanto que deberíamos de incluirlo. Por ejemplo, en la agenda, si no somos capaces de atender a los pacientes porque no tenemos un tamaño suficiente de nuestra instalación para poder tener acceso separado, pues tenemos que agendar las tareas más sucias al final. Y eso para ello es necesario la cita previa, sin eso no podemos gestionarlo. Debemos realizar formación a todo el personal y, por tanto, debemos reforzar a este escalón más débil. Y ayer el profesor Rodríguez Ferri hablaba de esa cadena con los distintos eslabones, pues uno de ellos no puede romperse. Y en este caso, la formación del personal es vital. Promover la cultura del control de las infecciones, reducir las infecciones nosocomiales, informar a todo el personal, aportarle ese feedback para que todo el mundo sepa qué está pasando y cómo lo estamos controlando. Los clientes no pueden entrar al aislamiento para ver a los pacientes hospitalizados, eso debe ser una norma. No podemos dar alimentos crudos a los pacientes en el hospital. La moda de la alimentación cruda ya ha demostrado que es una carga bacteriana importantísima y esto en los sistemas de bioseguridad es impensable. Y, por supuesto, la política estricta de cómo atendemos a perros si vienen de albergues o de perreras municipales y demás. Y el cuarto punto sería romper los ciclos de transmisión con equipos de protección. Son los menos eficaces, como sabemos, y utilizamos pues básicamente los guantes y las batas, como que están viendo de un solo uso, pues para atender a esos animales que están infecciosos o sospechosos, sus fluidos en la superficie y los materiales que vamos a trabajar con ellos. La utilización de máscaras o protecciones oculares se recomiendan cuando hacemos las necropsias, cuando hay procedimientos dentales o cuando hay otras actividades donde hay dispersión aérea de estos microorganismos. Como regla general de recomendación de guía de buenas prácticas, para atender a los pacientes de clase 3 es obligatorio el uso de una base desechable y los guantes. Por supuesto, prohibido utilizar fonendos, termómetros, las tijeras o todo ese material que usamos, a veces lo tenemos de uso personal que llevamos encima. En esas instalaciones, nuestros pacientes deben ser el material propio, ¿vale? Por lo tanto, reservado para los pacientes y después de su uso debe ser correctamente desinfectado. Y si para los pacientes de clase 3 necesitamos la bata desechable y los guantes, en los de 4 lo único que haremos será incorporar la mascarilla, el gorro y las calzas, ¿vale? Por tanto, no estamos hablando de vestirnos como si fuéramos a entrar en un laboratorio P4, ¿no? Para nada, simplemente es evitar contaminarnos o llevarnos nosotros a ser agentes o vectores que transmiten esa enfermedad. Y ya para ir terminando, voy a hablar de la última parte de la charla, que sería monitorizar la bioseguridad. Para eso, pues me encantó leer este artículo de los sistemas de vigilancia en los hospitales universitarios, donde, fíjense, hospitales veterinarios, perdón, donde básicamente empieza como no podemos gestionar lo que no medimos. Entonces estuve estudiando un poco el control de las infecciones en los establecimientos veterinarios de pequeños animales y este propio artículo hace referencia a ello. No hay grandes evidencias científicas en la literatura
sobre cómo controlar las infecciones en los establecimientos veterinarios de pequeños animales. Sí que muchos de grandes animales, porque, bueno, por la parte de seguridad alimentaria que desarrollamos, pero pequeños animales tampoco se ha desarrollado mucho. Y entonces lo que propone este artículo es mirar a qué hicieron en medicina humana. Entonces hubo un estudio en los años 70 sobre la eficacia del control de las infecciones nosocomiales, se llamaba CENIC por sus iniciales, que se desarrolló en Estados Unidos. Fue un trabajo fundamental, en donde se estudió la aparición de las infecciones nosocomiales y o que estaban relacionadas con la atención médica, y cómo un programa de control de infecciones integral reducía en un 32% la aparición de enfermedades infecciosas nosocomiales en estos hospitales. Fruto de todo ese trabajo, ¿no? Finalmente hay una publicación que la tienen abajo del año 85 en el American Journal of Epidemiology, donde se resume que en un programa integral debe tener estos componentes clave. Lo primero es que debe identificar a una persona capacitada para supervisar los esfuerzos en control de infecciones. Bueno, esto es algo obvio, ¿no? Si no tenemos a una persona que se encargue de algo, no va a funcionar. Por tanto, una persona tiene que encargarse de que esto funcione. Luego hay que realizar las actividades organizadas de vigilancia y de control. Y por último, mantener un sistema para informar de los hallazgos a todas las partes interesadas. Por lo tanto, estos son los componentes imprescindibles que debe tener un programa integral de bioseguridad en una clínica. Pero, ¿cómo podemos aplicarlo en veterinaria? Para ello, estos autores, en una tabla, pues lo que vamos a descubrir es unos ejemplos donde programas de vigilancia que se desarrollaron para el control de salmonella entérica en el Hospital Docente Universitario, el Hospital Clínico Veterinario de la Colorado State University. Ellos, en esta tabla, se lo voy a resumir para no aburrirles, básicamente tenemos 4 sistemas de vigilancia. Uno que se llama vigilancia activa, vigilancia dirigida, pasiva y vigilancia sindrómica. La vigilancia activa consiste básicamente en que se obtienen unos resultados, indicadores de interés con parte de un programa que es formal de vigilancia. Serían los datos primarios de gran calidad, son específicos de un grupo de interés, son datos precisos de un problema dado. El problema es que esto es costoso, tanto en tiempo como en dinero. Un ejemplo serían los cultivos fecales a todos los pacientes 2 veces en semana durante toda la hospitalización. Y cultivos ambientales en las instalaciones. Esto, evidentemente, tiene sus inconvenientes. La vigilancia dirigida, también llamada basada en el riesgo, tiende a centrar esos esfuerzos. Perdón, Juan Alberto, nos estamos quedando sin tiempo. Voy terminando ya. 5-8 minutos. Venga. Pues básicamente la vigilancia dirigida ya sería que seleccionamos simplemente a una serie de pacientes para desarrollar esas actividades. La pasiva sería que utilizamos indicadores secundarios para poder controlar esa infección. Y por último, la vigilancia sindrómica es donde nos centramos en solamente algunos síndromes, por ejemplo, pacientes con diarrea, a los que le haremos solamente estos estudios. Los programas de vigilancia deben ser adaptados, sin duda, a cada instalación. No hay una receta común para todos. Debe incluir, como mínimo, un sistema de medición, un límite crítico y unas acciones para identificar y eliminar el riesgo. Este estudio de los hospitales veterinarios universitarios que pueden encontrar en la web es muy práctico porque demuestra que si no mides, no ves lo que está pasando. En este estudio, en hospitales universitarios de Colorado State, Taft, Minnesota y Missouri, descubrieron mediante la aparición de algunos de estos síndromes, como inflamación en el sitio del catéter, inflamación del tracto urinario, trastornos respiratorios, trastornos gastrointestinales, inflamación en el sitio quirúrgico o fiebre, que el 16% de los perros atendidos o el 12% de los gatos atendidos tenían alguno de estos síndromes nosocomiales. Y hasta que no lo midieron, no se dieron cuenta de la importancia que tenían estas actividades en este centro. Y se hace con una encuesta simple de una página. Por tanto, no existe una talla única para todos y sí que hay unas características clave que debe tener en cuenta, que es, ¿qué es lo que hay que medir? Sería delinear los objetivos específicos del programa, cómo lo medimos, seleccionar, ¿no? Y definir los resultados, definir a quién se lo vamos a hacer, a qué paciente vamos a medirle, por ejemplo, solamente a los que lleven una cirugía ortopédica, describir el proceso de cómo recopilamos esos los datos, establecer los límites críticos
desarrollar un mecanismo para informar de los resultados y ya por último documentar todo el plan por escrito. Y básicamente, pues esto es lo que quería contarles. Perdóname porque estaba interesantísima la presentación, no sé si te puedo ir más rápido. A mí se me ocurren muchísimas preguntas que me gustaría hacerte alguna, pero vamos a empezar un poco por las que nos está planteando las personas que están atendiendo al webinar. Entonces, una de las preguntas que nos plantean, la más votada con 9 votos, buenas tardes, profesor, y muchas gracias por su excelente exposición. ¿De qué manera cree que se pueden aplicar las medidas de seguridad a centros pequeños y a centros grandes? Claro, esto es lo que la última parte de la presentación quería exponerles, ¿no? Básicamente, no podemos aplicar lo mismo a un hospital docente universitario donde pretendemos una acreditación europea y pretendemos además enseñar a los estudiantes unos buenos protocolos de actuación en todos los órdenes de la actividad clínica, a un pequeño consultorio pues que tiene un espacio limitado y evidentemente no se pueden aplicar las mismas normas. Por tanto, no hay una regla básica que sea transversal a todos los centros, pero sí que debemos medirlo, ¿no? Que es lo último que estaba comentando en la presentación. Si nosotros aplicamos al máximo lo que podamos según nuestras instalaciones, pero también debemos medir para saber cómo estamos, ¿no? Entonces, algo tenemos que tener algún feedback, alguna información de si lo estamos haciendo bien. Algo tan sencillo como cuando vienen a retirar los puntos de toda la intervención quirúrgica, ver si ha habido punto en el sitio de quirúrgico, o verificar que no hayan en los pacientes hospitalizados, ¿no? Tan sencillo como ver si hay proceso inflamatorio en los catéteres, es una información de que igual los controles microbiológicos pues no son perfectos, ¿no? Y que el proceso de desinfección igual no es correcto, deberíamos de ser un poco más estrictos en intentar aplicar medidas correctoras y volver a medir, ¿no? Entonces digamos que esto deberíamos de hacerlo, pero adaptado a nuestro centro, no hay una regla matemática para todo. Claro. Relacionada con esta, la siguiente pregunta también es muy interesante. Todos somos conscientes, o por lo menos también se ha publicado así, en el ámbito humano, una de las primeras cosas que han fallado en la actual epidemia de COVID ha sido precisamente la bioseguridad en los centros sanitarios, probablemente por defecto de equipamientos o por efectos de diseño, pero eso ha sido realmente una de las causas del enorme impacto que ha tenido esta enfermedad. La pregunta en concreto que nos hacen es, ¿creen que nuestros centros veterinarios están adecuados a los estándares internacionales en relación con la bioseguridad? Bueno, la bioseguridad relativo a los pequeños animales, porque la bioseguridad relativa al entorno ganadero o al entorno de la seguridad alimentaria es otro mundo, ¿vale? Yo solo me voy a referir exclusivamente a las clínicas de pequeños animales, que es lo que todos estamos centrados, ¿no? Porque en este aspecto es algo novedoso, no es algo, a pesar de que tengamos aspectos de bioseguridad que siempre hemos desarrollado, digamos de forma no reglada, a partir de unos años para acá, pues se está desarrollando mucho más profundamente. Esto lo tenemos en la experiencia de las universidades porque tenemos el sistema de acreditación de las facultades mediante un sistema donde vienen 8 expertos externos, 2 están dedicados básicamente a verificar el sistema de bioseguridad en los hospitales. Y como decía, no solamente en pequeños, sino también van a caballos y también van a rumiantes, ¿no? Y desarrollan, digamos, verifican toda esta actividad la estamos desarrollando correctamente. Entonces, digamos que no hay un estándar internacional cerrado para centros veterinarios privados. Lo estamos desarrollando para establecimientos públicos, o privados, pero grandes hospitales universitarios, y para centros pequeños no. Esto es algo similar a lo que está ocurriendo con los sistemas de garantía de calidad. También los sistemas de garantía de calidad para la gestión de los establecimientos veterinarios es una exigencia para la acreditación europea de los centros, sin embargo no se está aplicando, todos los centros no tienen una ISO 9001 para su gestión o la que quieran, ¿no? Entonces, pero sí que es una línea por la que vamos, en el sentido de que si para la mejor gestión sabemos que tenemos que tener una ISO, poco a poco se va desarrollando una norma de calidad para el sistema de bioseguridad y lo incorporaremos seguramente en nuestros centros en el futuro.
Muchas gracias. Daniel Gómez nos hace la siguiente pregunta. Gracias por la exposición. ¿Qué tipo de controles se llevan a cabo para supervisar que los centros cumplen con estas medidas de seguridad biológica? Me refiero a controles externos al propio centro, tipo auditorías, inspecciones de seguridad laboral, etcétera. Sí. Bueno, la política no es cuestión nuestra de cómo se va a desarrollar esta actividad. Ahora mismo todo lo que se está desarrollando es autocontrol, en el sentido de que son guías de buenas prácticas y lo que intentamos es trabajar de la mejor manera posible. Lo mismo que la gestión la hacemos de la mejor manera posible. No hay un sello de garantía de calidad para establecimientos veterinarios que no sean los de los hospitales docentes universitarios por la IAEB, hasta donde yo conozco. Podemos los grandes centros privados, es verdad que grandes hospitales podrían aplicar hacia la Asociación Americana de Hospitales para tener la acreditación, ¿no? Pero esto es bastante raro, bastante infrecuente. Y para centros pequeños yo creo que es imposible, ¿no? Porque los requisitos son bastante altos. Ni siquiera los hospitales universitarios, los mejores de Europa, solicitan la acreditación americana porque los estándares son muy altos. De hecho, tuve la oportunidad de ir como evaluador a Japón, precisamente porque a pesar de los altos estándares japoneses en sus facultades de veterinaria, el sistema americano era mucho más duro que el sistema europeo, ¿no? Para acreditarse. Y bueno, y efectivamente, habían lagunas en Japón, en algunos centros, en la bioseguridad. Entonces, digamos que esto estamos comenzando, pero que es una tarea a desarrollar en los próximos años. Sí, yo coincido contigo en que realmente es una de las tareas importantes en las que debemos incidir, además, en las facultades de veterinaria, y yo creo que charlas como esta hace falta que se produzcan con nuestros colegas de todos los ámbitos de la profesión. Rafael Alfonso nos hace la siguiente pregunta. ¿Tenemos que realizar controles microbiológicos de superficies como en la industria alimentaria? Depende del diseño que queramos hacer del control. Como veíamos, habían 4 tipos de programas, ¿no?, de control o vigilancia. Este sería uno, digamos, que es el más exigente. Cuanto más exigentes seamos, más inversión necesitamos y más control debemos hacerlo. Pero sí, está establecido en la literatura, incluso están los publicados, esos controles ambientales con las placas, ¿no?, que se ponen en los quirófanos para saber la carga bacteriana y si el proceso de esterilización y de limpieza de esos quirófanos son adecuados o no. Si aplicamos esto a nuestro centro veterinario como medida correctora para llevar un perfecto plan de bioseguridad, ya es una decisión de cada individuo en base a sus costes y en base a cómo quiera hacerlo, pero no tiene que ser obligatorio. Puede utilizarse mediante otros procedimientos, como hemos visto, pues simplemente pues, sistema de vigilancia sindrómico, donde hacemos mediciones y exactamente, digamos, es obtener una muestra a ver si lo estamos haciendo bien en vez de hacer el estudio completo. Gracias. Javier Florencio nos hace la siguiente pregunta. ¿Sería de interés incluir como otro actor derivado algún riesgo o compromiso sobre el bienestar animal? No entiende muy bien. No entiendo muy bien la pregunta. Yo tampoco entiendo. No sé si la quiere completar. Yo no me resisto. La verdad es que está teniendo un impacto tremendo la charla y montones de preguntas. Nos vamos a quedar sin responder a la mayoría. Yo no me resisto a hacer una personal, porque es algo que realmente es una doble pregunta. La primera, las clínicas veterinarias tienen una actividad de cara al público, una actividad realmente profesional que muchas veces tiene que ver mucho con aspectos incluso comerciales y profesionales, ¿no? Una clínica veterinaria, pues realmente en principio trabaja para clientes, como ya has comentado en algún momento, y el cliente no solamente es el animal, sino también es el dueño. Entonces, a veces cuando uno se lo plantea a los compañeros de clínicas, te plantean el compromiso de decir cuando se extreman las medidas de bioseguridad, a veces no puede hacerse el trato con el cliente más frío, despersonalizar un poco el tratamiento, etcétera. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Sí.
Bueno, de hecho es algo que enseñamos a nuestros estudiantes, ¿no? Yo particularmente en la asignatura de tercero, que es propedéutica, ¿no? Enseñamos a hacer la anamnesis, ¿no? Y una de las primeras cosas que le enseñamos a estudiantes es la empatía, ¿no? Tenemos que tener ese diálogo de confianza con ese cliente para que seamos su veterinario, ¿no? Entonces le intentamos explicar ese vínculo de confianza para que no solamente la anamnesis sea perfecta, ¿no? Y podamos extraer toda la información necesaria, sino también garantizar luego la estabilidad y la fiabilidad y la confianza en nosotros en el tiempo. Y pues sí, pues lo mismo pasa con los psicólogos, que me contaba un amigo también, que ahora tiene un problema en las consultas porque la expresión facial es muy importante en la psicología y el psicólogo ahora te atiende con la mascarilla puesta, ¿no? Entonces igual se rompe ahí, hay una barrera que hay que romper, igual lo mejor es separarnos 2 metros y quitarnos la mascarilla para hacerlo igual. Esto es algo que los psicólogos están aplicando, pues igual nosotros deberíamos hacerlo así. Deberíamos tener la consulta un poquito más agrandada en nuestro nuevo escenario, para que el cliente se sienta un poco más lejos, se quite la mascarilla, nosotros también, y poder tener ese diálogo un poquito antes de luego ya acercarnos a él, poner la mascarilla, los guantes y ya entre los dos sujetar al perro, explorarlo. Y como hemos estado trabajando pues todo este confinamiento, que yo he seguido con esa actividad, y bueno, al final tocas al cliente, tocas a todo el mundo y dices, mi madre, yo me voy a lavar bien después, antes, pero no sé si lo he cogido. Muchas gracias, Juan Alberto. Entiendo que debemos ir finalizando, ya no tenemos mucho tiempo. Te voy a hacer, yo creo que una última pregunta. Rebeca Gascón nos hace la siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Sería interesante establecer unos mínimos de bioseguridad en todo tipo de centros por ley, al menos en todos los centros públicos como las perreras municipales, donde la bioseguridad brilla por su ausencia? Pues sí, yo creo que debería de incluirse, hasta cierto punto yo creo que está en la normativa, ¿no? Cuando nosotros damos de alta a un centro como un albergue municipal, esto tiene un núcleo zoológico, y el núcleo zoológico es un documento, un compromiso de cómo se actúa dentro de esa actividad, y debe ser autorizado por la autoridad competente, que es la Consejería de Agricultura de cada comunidad autónoma, ¿no? Entonces yo creo que ahí en ese documento debe de estar explícitamente las medidas de bioseguridad que se deben aplicar en ese centro. Lo mismo ocurre con las clínicas veterinarias, lo que pasa es que la competencia ahora son los colegios veterinarios, para que se desarrolle en el propio reglamento de establecimientos veterinarios, pues debería de incluirse algunos pequeños apartaditos para poder tener una mínima regulación sobre estos aspectos. Pero en la parte legal de los centros públicos de atención, pues debe ser bastante claro, y desde luego la normativa debería al menos de recogerlo, sí. Muchas gracias, Juan Alberto. Nos vamos a quedar con muchas preguntas sin responder, porque la verdad es que está teniendo mucho impacto la charla. Yo recomendaría a las personas que se quieran poner en contacto contigo que te envíen un correo electrónico o algo, porque estoy convencido que tú les vas a responder adecuadamente a las preguntas que te hagan. Claro que sí. Y así no las dejamos sin responder. Yo no me resisto a la hora de hacer una última pregunta ya. Me ha sorprendido un poco en la lista de patógenos que has aplicado, los de tipo 4, la lista roja esa que nos has dado. Ya nos has dicho que hay muchas listas, ¿no? Pero mantenías que la reservabas a aquellos patógenos para los que no existe profilaxis y no existe tratamiento, ¿no? Entonces, como definición, puede existir profilaxis, pero igual no hay un tratamiento completo. Entonces, digamos que puede variar, ¿no? Pero me ha sorprendido ver ahí patógenos como Listeria monocitógenes, que es verdad que no hay profilaxis adecuada más que la prevención, ¿no? Pero existe un tratamiento muy eficaz, ¿no? Exacto, pero es altamente contagiosa, ¿no? Entonces, bueno. Es que el problema es ese, cuando ves la literatura, flexibilidad, sí. Esta es precisamente una de ellas, que me la he encontrado en clase 3, me la he encontrado en clase 4, sí, en distintos artículos. Digo, pues no sé dónde meterla. Incluso es que me encontré también un patógeno, que en una está en clase 2 y en otro estaba en clase 4. Digo, esto no lo entiendo. Sí. Entonces, igual esto lleva tiempo, ¿eh? Hay que... Sí, yo creo, y en cualquier caso has insistido que el nivel de patógenos que hay no debe confundirse con los niveles de biocontención, ¿no? Exacto, eso no tiene nada que ver. ¿No? Que realmente eso... No, es cómo vamos a trabajar en nuestra clínica con un paciente de que le pongamos una etiqueta roja. ¿Ya? Digo yo que los compañeros que nos están escuchando entiendan que no son los niveles de biocontención que aplicamos en no, esto es aislamiento, no es biocontención. Bien, pues yo lamento tener que dar por finalizada tu intervención.
Juan Alberto, porque realmente ha sido una charla muy apetecible. La hora no era la mejor del mundo, sobre todo para vosotros, pero entiendo que esto hace compatible también con los compañeros que tienen que seguir trabajando ahora, pues puedan seguir aprovechando la jornada. Bueno, gracias a todos por la atención, ¿no? Y gracias a ti por coordinarnos.